Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar de un tema que está en el ambiente, un tema que ha tenido toda una historia, incluso oscura y otra muy evidente, que es el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el famoso TEMEC. Eso así le llamamos nosotros, ponemos a México en primer lugar, ¿no? Los norteamericanos y los canadienses le ponen de otra manera. Que se supone que va a sustituir al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y pues creo que es el momento, y tenemos una serie de amigos que están aquí y con los que vamos a conversar, creo que es el momento de reflexionar porque está próximo a ser ya aprobado en definitiva. Y sería bueno conocer de nuestros expertos, de nuestro panel de expertos, ¿qué fue esta historia, digamos? Es una historia en lo que por lo menos la impresión que tenemos los que no estamos siguiendo, no hemos seguido de cerca el problema del tratado, es un tratado que por lo menos para México parecía que no tenía la intención de cambiar nada, ¿no? Hay una narrativa en la que pareciera que el gobierno de los Estados Unidos dice que va a hacer justicia porque no le hacen justicia y que es el peor tratado del mundo y no sé qué tanta cosa. Y es todo digámoslo así, todo un discurso político más que cualquier otro argumento sobre si el tratado estaba bien o mal, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus debilidades. Y después el mismo presidente hoy dice que este va a ser de lujo un gran tratado. Empecemos por esto. ¿Cuáles eran realmente de fondo? ¿Cuáles eran las debilidades que tenía el anterior tratado, si es que los tenía? ¿Y cuáles supuestamente son las virtudes de este, si es que los tiene? Por favor, Sandra. Bueno, es interesante retomar esta parte que tú dices de cuál ha sido el proceso que ha llevado la firma y ahora que este proceso de ratificación de los 3 estados partes del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, porque como bien lo apuntas es la nueva versión del Tratado de Libre Comercio. Para muchas y muchos especialistas en realidad es solo un maquillaje al Tratado de Libre Comercio, para otros sí hay nuevos capítulos o diferencias importantes que podrían generar mayores ventajas o desventajas a los estados partes, ahora podríamos entrar a eso, pero es importante situar también el contexto en el que se firma. Desde mi perspectiva es muy interesante ver cómo el gobierno estadounidense a cargo de Trump fue orillando en mucho las negociaciones, pues primero porque fue una promesa de campaña que hizo en la elección de hace 2 años, lo que es relevante, sí, ya casi 4 años. En segundo lugar, por el contexto comercial que se vive, esta guerra que vive Estados Unidos con China, la guerra comercial que vive con China, que también creo yo ha influido en estos pequeños cambios o estos ajustes que de último momento ha tenido el tratado, el TEMEC, y finalmente yo creo pues la vecindad que tenemos particularmente con Estados Unidos y los temas escabrosos en la agenda que creo que también sirvieron en la negociación, particularmente la agenda de seguridad y la agenda migratoria. Creo que eso ha orillado a que estas cláusulas que se dieron en el protocolo de modificación muy recientemente no sean tan claras todavía y que estemos a la expectativa de si es mejor o peor esta versión del tratado comercial entre los 3 países. Bueno, yo también regresando, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la colega, pero yo regresando un poco a la historia que tú mencionabas, no es tan de repentino el conflicto respecto del TLC. Recuerda que desde el 94 también se planteó ya los demócratas pero llegó no un los nuevo republicanos. Presidente, se tuvieron que crear acuerdos paralelos porque un gran tema era que no se había incluido cuestiones estándares laborales y cuestiones ambientales, y entonces llegó Clinton y entonces tuvo que... Y ya desde entonces había una tensión en la política comercial norteamericana, había presiones porque habían quedado rezagados un buen número de sectores y de trabajadores que no estaban siendo beneficiados por globalización y todo lo demás. Entonces ya había un problema desde ahí. De hecho, desde esa época se decía que había sido el tratado más complicado a negociar de aquellos tiempos. Y bueno, no se diga de ahora. Pero entonces se fue acelerando el problema es que la globalización sí ha sido muy exitosa en términos de propiciar cierto crecimiento económico, pero no necesariamente ha sido
pareja, digamos, no se ha esparcido los beneficios de manera igualitaria. No ha habido instrumentos para decir, bueno, los beneficios se dan, pero ¿cómo los distribuimos de mejor manera? Había ciertos mecanismos, aquellos que quedaran desplazados se crearon fondos, pero luego se fueron quitando, porque prevaleció esta idea de que el mercado va a el que hace el ajuste. Y que hace el ajuste y no tiene que meterse el Estado. Y esto es un error que yo creo que conforme avanzó el tiempo se dieron cuenta. Entonces ya había, digamos, una presión porque se ampliara el TLC. Yo sí creo que había acuérdate, Fox cuando llega es elegido, dice, esto ya cumplió con lo que debía de cumplir, de incrementar la inversión, incrementar el comercio, que sí fue muy exitoso, pero habían quedado el tema migratorio había quedado aparte. Pero además había capítulos que no se habían echado a andar, particularmente en las cuestiones agropecuarias, y por ejemplo en las cuestiones de pesca. Entonces todavía no había, ya había impuestos y no se aplicaban los principios del tratado. Yo no sé si eso era lo mismo que lo que está pasando, pero bueno, lo platicamos ahorita, Juan Carlos. Bueno, en realidad, además de lo que aquí ya se ha señalado acertadamente, creo que esta actualización que bien mencionas incluye, por ejemplo, estas partes que no se habían aplicado, porque no se tenía, por ejemplo, cómo eran los mecanismos para evaluar, para constatar que ciertas acciones se hacían, y eso fue buena parte de la última negociación que se dio sobre los paneles, que es una cuestión que México consiguió establecer favorablemente. Querían para quitar nosotros. A los paneles, ¿no? Querían que quitarlos. han sido bastante buenos, ¿o no? Han sido Sobre el funcionales. capítulo 11 los querían quitar, fundamentalmente, y 19 también, y corregir el capítulo 20 que era de disputas generales. Pero bueno, en fin, ahí hay una tensión porque México quería y Canadá otras cosas y Estados Unidos quería hacerlos menos fuertes. En la primera versión de TEMEC, ahora en la segunda ya se corrigieron de algún modo. Exacto. ¿No? Y bueno, también hay otros temas que habían quedado pendientes porque no existían en aquel tiempo, como el comercio electrónico y temas de telecomunicaciones, etcétera, que pues ahora tienen nuevos mecanismos para interlocución, que también fue uno de los digamos, problemas que se descubrió con el Tratado de Libre Comercio original, pues es que no había un adecuado mecanismo para dirimir las diferencias. Ahora pues tenemos una nueva propuesta que esperamos, es muy probable que resulte bastante mejor porque pues al menos ya hay una propuesta de interlocución y además pues bueno, temas particularmente espinosos que han quedado ya marcados en el tratado, como son temas ambientales, de derecho laboral, las farmacéuticas, de biotecnología de farmacéuticas y bueno, el tema de telecomunicaciones y derechos de autor que son pues que han cambiado mucho en los últimos años y particularmente se espera que cambien aún más en la próxima década. Ahí sumaría también la cuestión de la industria automotriz y del acero, que también fue un punto muy importante en la Pero ese es un tema interesante. Gustavo dijo una cosa que me parece interesante. ¿Qué es lo que esperaba? Primero, ¿cómo se negoció el anterior tratado? Efectivamente lo negocia Bush con un modelo que había impulsado Ronald Reagan y que los republicanos habían impulsado, que era un programa de libre comercio. Y abrir y quitar y tumbar barreras, ¿no? Que esto es lo que está haciendo ahora los republicanos, es todo lo contrario. Y en ese contexto pierde Bush y llega Clinton. Y Clinton trae un modelo económico que además cumplió, hay que decirlo, de desindustrializar Estados Unidos y convertirlo en una economía de servicios. Y la convierte en una potencia de servicios. Tan fuerte que de hecho los Estados Unidos tienen una de las, no sé si la más importante, tasas de crecimiento del siglo XX o una de las más importantes. En ese periodo, por la transición a todas las cuestiones de Internet, de electrónica, de todo. Se convierte a la economía norteamericana en una economía de servicios. Y la idea era pasar las manufacturas a México. Entonces, ahí había un supuesto consenso. Como en todo consenso de cualquier gobierno, pues habría perdedores y ganadores. Pero no era nada más grupos que estaban ahí sueltos. Ahí había todo un modelo económico que además sí funcionó. O sea, en el caso norteamericano, porque a veces la gente aquí en México ignora, pero los Estados Unidos hicieron lo que querían hacer en ese momento, ¿no? Los Estados Unidos quería deshacerse de la industria, mandarla donde la mano de obra es barata y donde se pueden mantener precios, se puede ser competitivo y desarrollar lo que era en ese momento y sigue siendo en este momento, lo que metía más valor agregado, mayor tasa de ganancia, mayor productividad, etcétera, que era toda la parte electrónica.
Y literalmente eso es lo que hace Clinton. Reforma toda la economía norteamericana. Ahora, lo que estamos viendo es una especie de déjà vu, donde efectivamente, como dice Sandra, ¿no? Pues ahora que los trabajadores y que los obreros y que Bernie Sanders y todas esas cosas, pero se suponía que ese era un sector que ya lo habían dejado atrás, ¿no? Y entonces viene un populismo, una política proteccionista y un intento de recuperar, incluso con tonos populistas muy conservadores y quizá, digamos, con identidades étnicas muy fortalecidas y ese tipo de cosas, jugando con ese tipo de políticas muy peligrosas, se vende un nuevo tratado para defender una serie de cosas que los demócratas entonces defendían en contra de Bush, pero que después se olvidaron porque el nuevo modelo que los propios demócratas impulsaron, evidentemente ya no era importante los sindicatos ni todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, pero a ver, ¿qué opinan? Perdón. Bueno, lo que yo destacaría es que pienso que sí hay una continuidad en el modelo económico, es decir, aunque tenga ciertas diferencias el TEMEC respecto al Telecán, yo sí creo que los gobiernos o los estados parte, particularmente Estados Unidos, impulsa un acuerdo de libre comercio en América del Norte porque definitivamente va a dar continuidad a un modelo económico, a un modelo de industrialización que ha venido sosteniendo la economía norteamericana y el nivel de vida de los estadounidenses. Firmar un acuerdo comercial entre dispares, entre pares tan dispares, es decir, entre estados asimétricamente tan diferentes, siempre va a traer ventajas, más ventajas para unos que para otros. Todavía no entra en vigor este nuevo tratado. El protocolo modificatorio que recientemente se firmó, del que el doctor hablaba, pues parece que no nos dejen tan malas circunstancias, pues, o sea, hay un espacio de negociación, hay un espacio en el que se puede todavía debatir en ciertas cuestiones que podrían ser más desventajosas para México, como estos factores que mencionaba el doctor, pero de cualquier manera yo no veo mucho cambio, es decir, Estados Unidos no hubiera cedido a la firma de un tratado comercial con Canadá y México si no tuviera garantizada la expansión o por lo menos la estabilidad de su economía en el mercado norteamericano. Sobre todo la industria automotriz, ese tipo de sectores están tan integrados, ¿no? Las cadenas de producción, o sea, tratar de cambiar eso hubiera sido una catástrofe para todas estas empresas. Además habría que ver quién tiene poder en la industria automotriz. Pero ahí sí me temo que las reglas que impusieron en el TEMEC, digo, hay un gran debate, pero yo creo que los expertos coinciden que la regla de origen tan extremosa, 70%, de que los camiones y los autos deben de ser elaborados en zonas en que se paguen $16 por hora. Eso implica que México ya queda al margen de ese lugar. Y toda la restricción, yo creo que los Estados Unidos lo hicieron con la idea, un poco recordando lo que tú decías, sí abandonaron, pero Trump precisamente lo que hace es decir, yo quiero regresar, que la industria regrese a Estados Unidos y no quiero perder. Y entonces está tratando de, su visión es que con estos cambios va a haber más empleos en Estados Unidos. Y yo creo que como está construido el TLC, honestamente, mi opinión es que probablemente no vaya a ocurrir eso, porque está muy estricta la regla y están muy complicadas todas las cosas que hay que cumplir. Vamos a hacer un corte y volvemos, por favor. Volvemos. Volvemos. Bueno, Gustavo terminó diciendo una cosa muy importante, la viabilidad de algunas de las cosas que están pidiendo, ¿no? Y la posibilidad de que de verdad pueda ser funcional esto. Yo entiendo que incluso si elevan mucho el costo de la mano de obra, por lo menos algunos economistas les oí decir, en realidad pierde competitividad toda la industria automotriz americana a propósito de estas restricciones, ¿no? O sea, no solo daña la inversión automotriz en México, daña toda la estructura productiva. No sé, Juan Carlos. ¿Qué? Bueno, hay muchos temas de oportunidad. Por supuesto, el tema automotriz, pues bueno, hay ahí un tema controversial, porque precisamente la visión del presidente estadounidense es volver a traer estos empleos, pensando en un modelo que muchos consideramos ya, pues si no caduco, por lo menos sí de salida, frente a otras formas de producción que vienen asociadas a la llamada revolución 4.0. Entonces ahora pues tenemos ese tipo de oportunidades. Yo quisiera recalcar que además en el caso de México
tenemos, bueno, en primer lugar, pues hubo 2 equipos negociadores que hicieron un gran papel. Y creo que sí es importante hacer ese reconocimiento, porque las condiciones eran adversas, porque Trump estaba todo el tiempo boicoteando estas reuniones. Cada vez que parecía que se había avanzado, salía un nuevo tweet y ese tipo de cuestiones que yo creo que hacen importante la cuestión. Otra cosa es que a México le parecía muy importante no regresar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos y crear uno con Canadá. Creo que también se estableció claramente que se siguiera manteniendo una dirección de una integración regional. En el caso de México esto puede ser particularmente importante porque, por ejemplo, hay más empresas mexicanas trabajando en Costa Rica o en Nicaragua que en Canadá. Entonces eso es particularmente interesante porque pues Canadá es como es el tercer socio de esta gran región y pues como que lo solemos sentir más distante de lo que potencialmente podríamos recibir. Y entonces el tema automotriz es particularmente importante por esto, porque pues en realidad este tema de las reglas de origen, de dónde vienen las partes y eso, pues suena a una manera de pensar cómo se arman las cosas del siglo XX. En realidad ahora lo que tenemos pues es nuevas formas de construcción, nuevas formas de creación de las cosas. Gran parte estamos hablando de propiedad intelectual y entonces en el caso de México pues tenemos una oportunidad que esperemos poder aprovechar, que es incrementar nuestra participación en esa materia y tal vez dejar atrás esa misma perspectiva manufacturera que se nos puso y que también nos pusimos hace 25 años. Claro. Sandra. Sí, coincido con el doctor. El tratado puede verse en efecto como una oportunidad para nuestro país, para nuestro gobierno, de hacer las cosas, de mejorar las cosas que no se hicieron en el Telecán, particularmente en estos temas escabrosos o en estos temas que se tendrán que resolver en los paneles de resolución de controversias en el sector de la industria, del acero, del aluminio, específicamente el impacto que tiene en el sector automotriz, en la agenda de medio ambiente, que por supuesto es muy importante entre los 3 países, en materia laboral, que también ahí hay un punto importante que se va a negociar, no se ha negociado, o sea, no llegaron a un acuerdo y eso es muy importante decirlo y por eso es que se abre en este protocolo modificatorio por si llega a haber algún punto que genere conflicto entre los 3 estados partes, se resuelven los paneles, pero hasta ahora en realidad no sabemos cómo va a conducirse en ese sentido estos temas que son bruscos. Sin embargo, insisto, creo que aunque es un tratado que puede generar oportunidades para el gobierno mexicano, no podemos perder de vista también el contexto internacional, la condición económica que tiene México hoy día, la capacidad productiva que tiene México frente a estos otros 2 países, pero también el contexto internacional. China, por un lado, Estados Unidos es un estado del que no nos vamos a poder desvincular jamás, y eso habla también quizá de la oportunidad que nos da o cómo deberíamos ya estar pensando en la diversificación de las relaciones políticas y económicas de nuestro país para otras partes del mundo, porque precisamente la coyuntura fue tan presionante porque México no podía escapar a la firma de este tratado por las condiciones que tenemos. Quizá pensar también a futuro en diversificar con otros países y otros acuerdos, aunque los tenemos, pero no de la misma envergadura. Hay una cláusula a propósito de China que no recuerdo bien, a lo mejor no la cito bien, seguramente no la cito bien, pero más o menos la cláusula supone que países que no se consideran de libre comercio, economías de mercado, no pueden ser parte, los 3 países no pueden entrar en sociedades económicas, ese tipo. No pueden firmar un acuerdo de libre comercio con esas sociedades. En la medida en que lo hagan, las 2 otras partes pueden salirse, pueden interrumpir el impacto del acuerdo sobre eso. Entonces, de alguna manera, lo que hace es decir que sí podrías firmar tipos de acuerdos con China, pero no uno de libre comercio. Y esto ya de alguna manera va contra la idea de la OMC, de todo lo que prevalecía anteriormente. Sí es una cláusula muy controvertida, pero de alguna manera México la firmó. Ata a México y es lo que decía la colega.
está ligado a la guerra comercial con China. Estados Unidos están estableciendo pues ahora sí que sus áreas de influencia. Y en este caso Estados Unidos le dijo, ¿ustedes quién juegan? Pues conmigo. Y pues si quieren tienen que firmar esta cláusula. Entonces controvertida, pero por la misma realidad que tú hablabas, pues estamos aquí. Tendríamos que cambiarnos de continente para evitar ese destino, ¿no? Que es la y que además, geografía. Paradójicamente, hay que decirlo, el ponerlo de este modo, en las condiciones actuales de la guerra comercial que está impulsando Trump, el país del mundo más interesado en no tener una economía de mercado en este momento, 2020, es Estados Unidos. Entonces llama la atención pues, que se tenga este eufemismo por escrito, firmado por el país que en este momento está bloqueando estas actividades de mercado. Bueno, voy a hacer una pregunta muy provocadora. El Tratado de Libre Comercio se ha dicho que es fundamental, y yo entiendo que es fundamental para México. O sea, simplemente si no se firmara, provocaría una crisis terrible porque obligaría a reestructurar cómo se desarrolla nuestra economía en más de 20 años, que son 26 años, ¿no? Más o menos. Pero en realidad, eso no significa que el tratado haya sido benéfico para el país, que creo que son dos cosas diferentes. Cuando entra el tratado, cuando se entra en funcionamiento, la economía mexicana tuvo tasas de crecimiento de sus exportaciones exponenciales, impresionantes. De hecho, el periodo de la segunda mitad de la década de los 90, la economía mexicana se convirtió en la principal potencia exportadora de América Latina, pero con mucho. Y hoy sigue siendo la principal potencia exportadora de manufacturas, con mucho. Pero en realidad el país no creció más del 2%. Lo que hizo fue matar empresas propias y reorganizó su sistema para exportar. Y aprovechó una cosa que fue muy importante que también a veces nos olvidamos, el celebérrimo error de diciembre, que cayó el nivel de vida de los mexicanos por más de 10 años. ¿Esto qué quiere decir? México en ese momento era altamente competitivo, porque por las políticas de ajuste para salir de la crisis del famoso error de diciembre, y por las diferenciales en cuanto al precio de la moneda y los salarios, México se volvió muy competitivo. Cuando esto empieza a salir México de esta situación y entra China, la promesa del tratado prácticamente se estanca y México se mueve en una economía mediocre del 2% de crecimiento hasta el día de hoy. Lo que sí es cierto es que en este momento, o sea, lo que yo quiero decir es, creo que a veces se sobredimensiona el papel que ha tenido el tratado. El tratado realmente hoy nos obliga a tener que entrar al tratado porque no tenemos otra, por la dependencia y la relación que tenemos con Estados Unidos. Pero lo cierto es que tampoco es cierto que ha sido un motor de crecimiento en nuestra economía ni de bienestar. No sé qué piensan ustedes, ahí se las dejo. Bueno, ha sido motor de crecimiento en cuanto que el comercio internacional y sobre todo la relación explica casi 70% del GDP, del Producto Interno Bruto. Pero el problema es que no ha sido suficiente para el crecimiento que ha generado porque no es todo lo que provoca el crecimiento. Eran necesarias políticas complementarias que no se llevaron a cabo. Entró la crisis de 94 y tuvo que esperarse un buen número de años, se cayó todo el sistema bancario, se tuvo que vender la banca, etcétera, pero la verdad es que el tratado nos ayudó a recuperar de la crisis mucho más rápidamente, pero lo que siempre faltó fueron políticas complementarias que ahora están tratando de llevarse a cabo, y también en el sexenio pasado, la verdad, con las reformas que se llevaron a cabo. Ahora el gran debate es si vamos a poder crecer más con la política de apertura del sector energético o con la política que quieren plantear al nuevo gobierno. Yo preferiría la anterior, pero bueno, no sé qué opinen los demás. Yo no creo que lo que se está haciendo ahora nos va a llevar a un gran crecimiento, en mi opinión, pero a menos que se abra otra vez el sector y se permita inversión extranjera. Pero entonces es un problema de que no ha habido compatibilidad con una serie de políticas que llevamos a cabo internamente con la política de comercio internacional. Pero como esa ha sido la que ha generado parte de ese crecimiento, es por eso que no la podemos dejar atrás, por eso no la podemos abandonar. Yo creo que ese es el problema. Me queda poco tiempo, pero entonces, ¿sí o no? Yo creo que, teníamos, tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador eran muy escépticos de los beneficios del Tratado de Libre Comercio,
y ya llegando a la presidencia se dan cuenta de su importancia y de su complejidad. Y yo creo que eso pues es un asunto que nos ha llevado ya pues a no tener este posicionamiento de blanco o negro que solíamos tener todavía hasta hace muy poco tiempo en torno al libre comercio. Lo que yo sí creo que es muy importante y que a lo mejor paradójicamente el Tratado de Libre Comercio nos puede ayudar a revertir es la desigualdad por la cuestión de los salarios. Entonces, curiosamente, la defensa del ingreso de los trabajadores mexicanos vino con toda vehemencia desde Canadá y desde Estados Unidos y aquí no. Sandra. Pues sí, no, esperemos que sí, pero probablemente no, porque sí creo que hay condiciones estructurales regionales en Norteamérica y particularmente condiciones estructurales en nuestro país que vienen de mucho tiempo atrás, que por más acuerdos comerciales que se firmen con Estados Unidos y con Canadá o incluso con otras potencias económicas regionales o internacionales, hay que generar políticas internas mucho más efectivas, es decir, que la incidencia de un tratado de libre comercio, independientemente con quien se firme, incida en la cotidianidad de las y los mexicanos en nuestros bolsillos. Si no, no tiene mucho caso firmar acuerdos, ¿no? Gustavo. Yo creo que se pueden hacer ambas cosas. Es decir, sí ha beneficiado el tratado en habernos traído una canasta de productos que antes no teníamos antes del tratado. Pero, insisto, hay problemas estructurales, estoy de acuerdo con ella, que hay que atacar y que de alguna manera, por ejemplo, la informalidad, que la medida en que no se resuelva el problema, hace falta una reforma fiscal en que el gobierno capta 13, 14% del PIB, lo más bajo que hay de la OECD y de los más bajos en América Latina. Y entonces yo no entiendo por qué, por ejemplo, el actual gobierno decidió que iba a posponer la reforma fiscal teniendo todo el capital político que tiene para hacerlo. Necesitamos crear más recursos para infraestructura, para inversiones y todo lo que hace falta. Y eso no te lo puede dar un tratado. Por ejemplo, que falló el tratado porque no se invirtió en el suroeste, en el sudeste. ¿Por qué? Pues porque no hay ¿cómo se llama? Hospitales, no hay carreteras, todo. ¿Qué es lo que hace falta construir? Eso lo tenemos que hacer nosotros, no lo puede hacer un tratado. Entonces se complementan, yo creo que es un complemento, puedes crear comercio internacional que trae divisas, pero al mismo tiempo tienes que tener una serie de políticas consistentes con esa apertura, yo creo, en mi opinión. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos nuestros panelistas, fue realmente espléndido y aprendimos bastante de este fenómeno del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Nos vemos la próxima.